o parte de la historia, ¿no? Que hablabas, pues era una tecnología pues como muy cuidada porque tenía aplicaciones, por lo que recuerdo y entiendo, aplicaciones militares, ¿no? Entonces, o era así como el secreto mejor guardado, ¿no? No, lo que pasa es que antiguamente, aunque yo creo que todavía sigue siendo así, Uh-huh. después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando hacían descubrimientos, no los sacaban inmediatamente a la industria, porque esa era una ventaja competitiva con los otros. Entonces, por eso se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre los años de 1947, ya se había desarrollado esta aplicación, pero se lo tuvieron guardado. Ya sobre los años 70, en el sector nuclear había una gran demanda por metodologías para detectar y dimensionar grietas. Ahí fue cuando dijeron, bueno, ya no hubo más guerras, ya no sé, siempre era como esperando la Tercera Guerra Mundial y por eso no evolucionaban a sacar todo lo que tenían guardado. Entonces, no, saquémosla ya, y por eso se dice que, digamos, quedó como patentada en los años 70 y por eso en la historia dice que fue creada en los años 70, pero en realidad esto nació después de la Segunda Guerra Mundial, pero se lo tenían guardado. Digamos que las teorías conspirativas es lo que dicen. Sí, sí, algo no es así. lo que está en los libros de ultrasonido, sino que en los foros sí, la gente habla de ese tipo de cosas, de que se guardaban muchas cosas. Es como el tema de los drones también. Dicen, no, eso es de los años 50, ya ven drones, pero era la ventaja de poder tener ese artefacto para poder ir a hacer espionaje. Entonces no lo querían sacar así como tan al público. Y así muchas cosas. Claro. Sí, así claro. Muchas cosas. Entonces dentro de la historia del TFD también hay esa historia conspirativa que después de la Segunda Guerra Mundial ya le estaban trabajando a esto. Bueno, TFD, bueno, también te interrumpo un poquito. Tú eres un técnico muy experimentado en ultrasonido. Bueno, para los que se están uniendo y para los que no te conozcan, que yo creo que es la gran mayoría de los que se están uniendo, pero que no haya vivido debajo de una roca por los últimos, hace 30 años, pues, bueno, Luis, Carlitos es un técnico muy experimentado en ultrasonido industrial. Y ¿tú desde cuándo empiezas a tener ese contacto? Porque bueno, tú afortunadamente eres un referente en América Latina, no solamente en Colombia. Entonces, ¿desde cuándo te das cuenta o conoces TFD y su alcance, ¿no? Y el poder. En realidad yo empecé primero tal vez con Face Array también, igual que la mayoría, porque comercialmente es lo que a uno siempre le ofrecen y le venden. O sea, cuando uno va a mirar el tema de las nuevas tecnologías, le dicen Face Array es lo máximo y ya después de eso. Entonces, para mí, yo ingresé primero fue con el tema del Face Array hace por ahí que unos 15 años. Estaba casi recién salidito el Face Array. Y entonces, dentro de los cursos de Face Array a uno le explican, bueno, pero las discontinuidades que no sean perpendiculares a las no son detectadas por el Face Array. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Así el ultrasonido le llega a la soldadura? Sí, así le llega a la soldadura. O también hay problemas en detectar corrosión y entonces hay una técnica que se llama TFD que sí puede ser buena para esas aplicaciones. Entonces ahí fue donde nació mi interés. Dije, no, ¿cómo así que existe esa tecnología y es como tan desconocida? Entonces comenzamos a investigar el tema, a aprenderlo. Yo trabajaba en aquel entonces en Tecnicontrol, entonces trajimos cursos, o sea, donde le dedicamos de lleno. Además que eso forma parte del AUT basado en discriminación de zonas también. Entonces nosotros tomamos varios cursos de AUT y en cada curso de AUT siempre se veía la parte de reflexión y la parte de difracción que corresponde al TFD. O sea, es tan bueno que siempre es una tecnología complementaria que se lleva siempre. Sobre todo cuando son técnicas avanzadas, cuando son técnicas automatizadas. Ok. Bueno, es que para esto voy con la siguiente pregunta. O sea, esto que acabas de comentar me lleva ahora a la siguiente pregunta, ¿no? Esto bueno, la pregunta en sí es, ¿cuáles son las principales ventajas del ultrasonido TFD en comparación con otras técnicas? Porque, bueno, tú acabas de mencionar cuáles son algunos de los atributos y ventajas al utilizar TFD, pero ¿cuál crees tú que sea la razón, complementando esta pregunta, del por qué todavía hoy por hoy no se utiliza tanto TFD? Vamos a hablar de esas ventajas. No, por desconocimiento. Lo que pasa es que un equipo de Face Array es más costoso. O sea, es más atractivo para las empresas que fabrican equipos vender un equipo de Face Array que puede valer 4 veces más lo que podría costar uno de TFD. TFD se considera una aplicación del ultrasonido convencional.
O sea, trabaja como ultrasonido convencional, los palpadores son de ultrasonido convencional, solo que con ciertas características especiales. Y lo mismo el equipo tiene una matemática especial, pero en sí es una actualización muy pequeña de un equipo de ultrasonido convencional, entonces no son tan costosos. Entonces yo pienso que no ha sido tan atractivo para, digamos, para los fabricantes y vendedores de equipos, y por eso le han hecho mucha fuerza más por el lado del Phased Array, por un tema comercial. Sí, porque bueno, esto cuando vemos algunas expos o las conferencias o reuniones o todo lo que concierne al tema pues de pruebas no destructivas en general que nos ha tocado participar, normalmente existen pues estas demostraciones, estos equipos demos de ultrasonido, pero casi todo va cargado a Phased Array. Sí, entonces, así es, y ahora TFM. Así es, entonces, bueno, una de las principales ventajas podríamos decir que es el costo, ¿no? La relación costo-beneficio. Ahora, ¿qué tan caro? Digo, para que no tenga realidad, a lo mejor... En realidad esa no es la ventaja principal. Para mí la ventaja principal es la probabilidad de detección que tiene en discontinuidades sin importar la orientación. O sea, esa es la ventaja más grande que hay. Estamos hablando de discontinuidades en soldaduras o discontinuidades como corrosión. Ok, bueno, te escucho. No, eso. Digo, sí, para complementar esta hora, entonces, ya hablamos un poquito de las ventajas. Ahora, ¿cuál sería alguna de las limitantes de TFD? Sí, bueno, ahorita le digo más ventajas porque no se las he dicho todas. Ah, ok. Pero la limitante más famosa, más conocida, son las zonas muertas. Tiene 2 zonas muertas, sobre todo la zona muerta de la parte externa. En el capo refuerzo de la soldadura, tiene problemas para detectar ahí. Entonces no se comporta bien en esa zona. La señal está comprimida porque es una escala logarítmica y ahí se le dificulta la detección. Pero, digamos, si uno se pusiera a comparar con radiografía digital, Phased Array, la probabilidad de detección en una soldadura en general va a ser siempre mucho más alta la del TFD. Detecta más, hasta el punto que uno tiene que tener un criterio pues ver la soldadura con otros ojos y no rechazar todas las soldaduras, porque como detecta tanto, uno tiene que centrarse como en lo más crítico. Sí. O sea, es increíble cuando uno tiene la oportunidad de cargar en un escáner las 2 tecnologías, Phased Array y TFD, cómo detecta mucho más cosas el TFD y muy poquitas el Phased Array. El Phased Array detecta lo que sea perpendicular al haz. Aparte que es un método muy intuitivo, ¿no? Bueno, una técnica de ultrasonido muy intuitiva. Cuando estuvimos haciendo las prácticas, pues es hasta cierto punto fácil, ¿no? Nada más que depende mucho de la parte mecánica de los equipos. Sí, es bastante intuitivo porque es gráfico. Entonces a uno le queda muy fácil entender que tiene la soldadura en un corte. Permítame, ponemos la diapositiva anterior. Sí, por favor. Esa no es. Bueno, puede ser esta. Acá tenemos en el equipo, este es un OmniScan MX2, una visualización de TFD. Le quitamos un momentico este título, ahí. Y ahí se ven como muchos picos, muchas ondas. Entonces, esta es una de las tecnologías que trabaja antes del primer ángulo crítico, lo que significa que trabaja con onda longitudinal y onda transversal de forma simultánea. Y en la primera franja que se ve, que sería algo así como esta, vamos a ver si logro poner el mouse, esta. Entonces, en esta podemos ver el espesor, esta es la raíz y este es el refuerzo o cap. Y aquí se ven las discontinuidades. Entonces, después de que uno le ha explicado eso, pues es bastante intuitiva la interpretación de las discontinuidades. Y cuando una soldadura está limpia, pues no sale nada entre esas 2 ondas. Esas ondas se conocen como el eco de fondo y la onda lateral. Entonces es como bastante fácil saber, ¿hay o no hay discontinuidades? Claro. Oye, ¿te parece bien a ver, dame un momentito. ¿Te parece bien si leemos algunos comentarios que están, que tenemos aquí del auditorio, de la audiencia? Sí, aprovechando que están. Gianfranco te hace una pregunta. Dice: buenas noches, ingeniero Carlos. Para realizar la inspección en acero al carbono con soldadura austenítica, soldadura de acero inoxidable, ¿se puede aplicar TFD? Siento que es pregunta.
Sí se puede aplicar, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, digamos, las limitantes que se tiene en ultrasonido. Esto sigue siendo ultrasonido. Entonces, en la medida en que el grano es grueso, vamos a tener más atenuación y eso me puede generar señales difractadas también, sobre todo en la zona afectada por el calor. Ahí lo que hay que hacer es hacer bloques que contengan la soldadura, o sea, bloques para uno probar la técnica, bloques de referencia. Pero normalmente va a haber mucha mayor probabilidad de detectar con onda longitudinal que con onda transversal. Eso es algo que no les he dicho. Esta técnica trabaja con onda longitudinal. Entonces, eso le permite desempeñarse mucho mejor en materiales bastante atenuantes. Entonces, ahí, digamos, en esa soldadura que es acero al carbono con soldadura de acero inoxidable, o sea, de similar metals, hay dos materiales diferentes. Hay que hacer un bloque de referencia para mirar el comportamiento, sobre todo en la zona afectada por el calor. O sea, hay que hacer una soldadura buena y hacerle agujeros en la zona afectada por el calor y mirar que la relación señal-ruido sea buena, o sea, que uno pueda distinguir entre el ruido proveniente del tamaño del grano de la señal proveniente de las discontinuidades. El ultrasonido se basa en eso y el TFD no es la excepción, o sea, aquí también toca hacer lo mismo. Lo que no podemos hacer es un bloque de acero inoxidable y hacerle dos huequitos y pensar que eso me representa la atenuación o el tamaño de grano de esa configuración que me dice. Eso sí sería incorrecto. Para nada se parecería. Que era algo que no me quedaba muy claro. Por ejemplo, también, no sé, quienes se hayan unido a este tema y que quizás a lo mejor ya sean técnicos en ultrasonido pero que apenas estén entrando en contacto con el método. TFD es una... no ocupa como tal bloques de referencia, lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, tú puedes tener una pieza como referencia para poder hacer. Perdón, le interrumpo. La mayoría de códigos, el código ASME, las normas ISO, sí utilizan unos bloques de referencia con agujeros de lado, sobre todo como por una comprobación, pero no es como que sin esos bloques no podamos vivir. Si yo tengo una soldadura normal de acero al carbono o de un mismo material inoxidable, normalmente uno puede ajustar el equipo con el espesor y con la onda lateral que equivale al refuerzo. Con eso uno puede hacer un ajuste del equipo sin tener ningún bloque y hace el barrido y encuentra las discontinuidades. Pero si nos vamos a la minucia, hazme sección quinta, artículo cuarto, apéndice mandatorio 3, ahí sí trae unos bloques de referencia que debemos tener. ¿Sí? Así no los necesitemos, en una auditoría sí me los pueden llegar a pedir. Ok, o sea que para esto es algo importante mencionar, ¿no? Que no cualquiera puede llegar y meter mano de entrada a TFD, sino que como lo marcan los cánones de la SNTTC-1A, ¿no? O sea, hay que ser nivel 2 en ultrasonido y hay que tener dominado el método de ultrasonido convencional para poder meter mano con TFD. Sí, es correcto. Mira que anteriormente, cuando salió el caso código 2235-9, no había claridad con ese tipo de cosas. O sea, si el nivel 2 de ultrasonido podía inspeccionar TFD y Phase Array o cómo era, porque no había claridad. A raíz de eso, hicieron la consulta a ASME y actualizaron la SNTTC1A y hoy en día el TFD forma parte de una de las técnicas del método ultrasonido. También en el código ASME, sección quinta, artículo 1, hay un apéndice mandatorio que adicionaron para las nuevas tecnologías. No solo TFD, sino metieron radiografía digital, radiografía computarizada, TFM, Phase Array y TFD. Entonces ya son técnicas que requieren una formación y una certificación adicional al nivel 2 de ultrasonido convencional, en este caso para el TFD. Sí, entonces sí, es importante conocerla. No es suficiente con ser nivel 2 de ultrasonido convencional para hacer TFD. Sí, es importante la experiencia. Por acá vamos con otro comentario que hace el ingeniero José Pío. Un saludo al ingeniero Pío. Dice aquí, podemos emplear el TFD para inspeccionar planchas, es decir, uniones de soldaduras con espesores menores a 6 milímetros, con referencia a API 650, que es para tanques de almacenamiento. Bueno, ahí hay un tema. Ajá. Y es que el API 650 es uno de los herederos del caso código 2235-9 que mencioné hace un momento, y en ese el criterio de aceptación es basado en mecánica de la fractura, pero es una mecánica de la fractura que ya la desarrolló ASME, y en este caso API, y ya hay una serie de tablas que debemos seguir,
Y en este caso no hay criterio de aceptación por debajo de 6 milímetros. O sea, no se puede. Respuesta corta, no se puede porque no hay no se criterio de puede. aceptación. Ok. No hay criterio de aceptación. Que si funcionaría, pues sí, si usted utiliza una altísima frecuencia, un ángulo alto, seguramente puede, pero no hay un criterio de aceptación bajo API 650 anexo U, que es la pregunta que me está haciendo el ingeniero. O sea, si nos vamos a basar ya en un código, uno tiene que leer el alcance y limitación del código. Y en este caso, está desde 6 milímetros para la API 650. Entonces, pues, como no hay criterio de aceptación, no se podría hacer, por más de que pueda llegar a funcionar. Sí, o sea, ni siquiera de forma cualitativa. Sí, cualitativa sí, pero es que como uno siempre te piden es la aceptación o rechazo, que le diga reparo o sigo operando. Claro, sí. Entonces, fue cualitativo, pero no tengo ninguna razón. No. Entonces, claro, sí, en ese sentido sí sería mejor no hacerle el ultrasonido. Ok. Ni siquiera TFD, sino ninguna, ni siquiera Phase Array tampoco, ¿no? Ninguno, porque no hay criterio de aceptación basada en mecánica de la fractura. Ok, bueno, muchas gracias por la respuesta, Carlos. Con otra pregunta porque nos han hecho un par más, vamos a tratar de leerlas todas. Dice, ¿se puede inspeccionar con TFD las soldaduras longitudinales de un recipiente sujeto a presión, por ejemplo, de 24 pulgadas de diámetro? ¿Se puede afectar los resultados ya que la posición de los transductores son afectados por un radio? Claro que sí, se afecta bastantísimo, sí señor. O sea, el hecho de que la soldadura sea circunferencial aumenta más la zona muerta superficial. Todo eso se puede modelar en un software que se llama Edwin Tool. Entonces uno lo puede hacer, cómo se comporta con la soldadura circunferencial y cómo se comporta con la soldadura longitudinal. Entonces sí afecta. Ahí lo que se podría hacer es trabajarlo en combinación con el Phase Array, que se encargue de la parte de arriba, que es donde es la mayor zona muerta, y pues el TFD tendría buena confianza en la zona inferior. Sin embargo, yo lo he hecho muchas veces, o sea, no es como que yo nunca lo haya hecho, no, yo lo he hecho bastantísimas veces, pero solo que tengo que hacer el análisis de cómo se está comportando para entender hasta dónde está llegando la inspección, qué zona muerta me está quedando. Ok, bueno, muchas gracias por la respuesta. Vamos con otra pregunta desde Perú. Pedro Cerruto dice, ingeniero Carlos Suárez, buenas noches. Quería saber qué nos podía comentar sobre el TFD del mismo lado. ¿Qué cosas se sabe de ese desarrollo? Saludos desde Perú. Bueno, en realidad no sé si se le debe llamar TFD, porque hay dos técnicas que ya trabajan de esa manera. Una es tándem, que es cuando un palpador está delante del otro, y si hay una aplicación del TFD. Permítame mirar aquí en mi presentación, a ver si la adelanto un poquito. Algo como esto es lo que me está diciendo aquí don Pedro. Y entonces, se pueden colocar dos palpadores en tándem. Lo único es que hay la gran desventaja de que no voy a tener las señales guía que tenemos siempre, que son el eco de fondo, que sería el espesor, y la onda lateral, que sería como el refuerzo. No tengo esas referencias. Y solo aparecerían discontinuidades, pues que le manden señal hacia el transductor receptor. Entonces, esa es como una desventaja, pero sí, digamos que sí se puede aplicar así como lo tengo en esa imagen. Eso sería en modo tándem. La otra opción que hay es en modo delta, que es cuando se puede pulir el refuerzo y se pone un transductor a 0 grados sobre la soldadura. Ese es un poquito mejor porque ese sí me permite tener al menos el espesor. No tengo una señal de la onda lateral, pero tengo una señal del espesor. Entonces, ese me sirve como de guía. Déjame ver si tengo aquí referencia. Vamos a mostrarles aquí el método delta para los que no lo conozcan. Entonces, un transductor es a 0 grados y otro es angular, ambos de onda longitudinal. Ok. Y este sería el espesor. Le doy pause. Este transductor está a 0 grados y este está aquí angular. Y acá este sí me permite tener una señal del espesor. ¿Sí? Digamos que esa pregunta es bastante importante porque
una de las limitantes del TFD es que se requiere tener acceso desde ambos lados. Entonces, cuando no hay acceso desde ambos lados, en teoría no se puede hacer TFD. Solo que estos son desarrollos que se han inventado tratando de, pues, de poder seguir usando el TFD, aun cuando tenemos solo acceso desde un solo lado, o cuando se puede pulir la soldadura, o algunas soldaduras las pulen dentro del diseño, y se puede colocar ahí un transductor a 0 grados, que es el que recibe, y uno angular de onda longitudinal que transmite, que se conoce como método delta. Entonces, todo esto sigue como en investigación, en desarrollo, o sea, no es como que yo vaya al código ASME y lo encuentre ahí, no, eso no está todavía en los códigos. Son aplicaciones que algunos cacharreamos y hacemos, pero tenemos que tener bloques de referencia para mirar el alcance y limitación, pero como les digo, todavía no está tan normatizado como uno quisiera, pero sí. Yo he estado trabajando con eso en algunas ocasiones. Excelente, Luis. Carlos, muchas gracias. Luego vamos con don Luis Hernández, dice, hasta donde entiendo, con TFD no puede dimensionar, y eso sería una limitante. ¿Sigue siendo así esto? Don Luis, creo que de Chile, gran amigo mío también. Bueno, en realidad no es tan así, porque mira que cuando nació TFD, fue como una técnica de dimensionamiento para poder desarrollar la fractomecánica en las grietas que se detectaban en el sector nuclear. O sea, fue como una técnica de dimensionamiento, porque es la técnica que puede medir la altura de las discontinuidades con mayor precisión. Entonces, no es que no sea una técnica que no se puede dimensionar, claro que sí se puede dimensionar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las imperfecciones no se puede saber hacia qué lado de la soldadura están con un solo barrido. Hay dos barridos, paralelo y no paralelo. Entonces, se requiere un barrido complementario para poder ubicar la discontinuidad respecto al centro de la soldadura, y una vez en esa posición ya se toman las dimensiones en cuanto a la altura. La longitud sí es más fácil porque hay unos cursores hiperbólicos que se colocan en los extremos para poder ajustar como la longitud. Digamos que ahí el tema es como la altura. Y si comparamos con el Phase Array sí es una tecnología muy malita para medir la altura. O sea, no porque no pueda colocar los cursores, sino porque no toda la imperfección refleja de manera uniforme hacia el transductor. Entonces, solo refleja una parte. Entonces, no mide una partecita. Hay un doble error que yo siempre digo. Por un lado es sobredimensionamiento, porque hay una gran divergencia, y por otro lado detecto menos, porque no toda la discontinuidad refleja pareja hacia el transductor. Entonces a veces unas por otras, pero no es porque sea muy preciso, sino porque dos errores se compensan y ahí como que más o menos da. ¿Sí? Pero volviendo a la pregunta inicial, TFD sí puede medir la altura y longitud de discontinuidades, solo que tiene la zona muerta superficial y ahí no se podría medir en esa zona. Si ese está en la superficie, ahí no puedo medir. Ok. Bueno, vamos con otra pregunta de la audiencia, del foro. Dice aquí José García, buenas noches. ¿Es posible detectar microfisuras en el diámetro interior de una tubería? Claro que sí. Esta técnica tiene una ventaja grande y es que detecta discontinuidades muy pequeñas. A veces los que han podido hacer TFD en HDPE saben que cuando hay cambio en la estructura del material alcanza a mostrar un patrón diferente. O sea, cosas muy, muy pequeñas ya las alcanza a ver. Entonces, si está en el diámetro interno, que dice que en el ID, claro que sí. O sea, depende de otras condiciones, ¿no? Sí. Señor. No, te escucho. No, que a todos nos han dicho que hay dos zonas muertas, pero es que la zona muerta interna es bastante pequeña. Estamos hablando de que es menos de 1 milímetro. Entonces, siempre y cuando esas microfisuras sean más grandes que, digamos, medio milímetro, sí las voy a detectar. Y que no sean tan superficiales, que alcancen a entrarse un poquito en el material. Digamos que alcancen a penetrar más de medio milímetro. Porque si no, pues sí sería difícil para cualquier tecnología. Ok. Bueno. Ok, vamos con otras. Ya salieron otras 3 preguntas. Por acá hay saludos. De Valerio. Antonio Valerio. Pero vienen más preguntas. Por ejemplo, Hugo Vélez dice acá, ingeniero Carlos, buenas noches. Consulta, en tubería de diámetros de 2 pulgadas, ¿cómo nos respondería la técnica de TFD?
¿Cuál es la respuesta? Aquí pasa lo mismo que en Face Array y que con todas las técnicas. El problema que tenemos es que no utilizamos los elementos correctos, ¿sí? Porque para bajos diámetros y bajos espesores ya existen herramientas, palpadores, escáneres. El tema es que toca comprarlos y que son caros. Si ponemos por aquí una pequeña diapositiva. Este es un ejemplo en 2 pulgadas, ¿sí? Me está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que son transductores que pueden tener cristal piezoeléctrico curvo para que puedan focalizar en espesores bajos. Son zapatas curvas, es un escáner de cadena, en este caso pequeñito. Este es el Circuit, que es como similar al Cobra, que tiene Olympus, pero este es de la empresa Jiré, aunque el Cobra de Olympus también ya tiene para hacer TFD en bajos diámetros. Entonces, ¿cómo funciona? Pues si lo hace con el escáner que hicieron para bajos diámetros, funciona bien. Si lo hace con el palpador y los escáneres para tuberías grandes, le sale mal. Entonces depende de eso, de utilizar los elementos correctos. Pero digamos, hoy en día esa limitante ya se logró superar. Esa limitante que teníamos de bajos diámetros, digamos que ya se ha ido superando. Que de hecho a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la ocasión que nos tocó en el curso, tú llevabas tus propios, bueno, tú llevaste algunos equipos que habías impreso en impresora 3D, ¿no? Entonces, porque también entiendo que pueden ser muy caros, ¿no? O sea, no es que no existan, sino que también pueden llegar a ser muy costosos. Bueno, hay dos cosas. La parte mecánica de los escáneres, pues lo más importante es tener el encoder, que lo reconozca el equipo. Ya lo otro, uno lo puede adecuar, ya sea con impresión 3D o de alguna manera. Pero el tema de los transductores sí, y las zapatas, sí mejor que sean originales, porque ahí está la calidad del ensayo. Si yo compro el palpador más barato y la zapata más barata, no se desempeña tan bien. A mí por lo menos no me están patrocinando, pero me gusta mucho la marca Phoenix y los preamplificadores Phoenix. No, pero que nos patrocinen, si nos están viendo, patrocinen. Funcionan muy bien, o sea, en condiciones adversas funcionan bastante bien. Aquí está saludando a don Luis. Sí, Luis está, sí, es que hay varios saludos por aquí, dice aquí, buenas tardes, Carlos, ¿ha realizado TFD en soldaduras en T o en esquina para AWS? O sea, no en una inspección de campo que lo haya hecho, no. Yo lo he hecho en pruebas, aquí digamos, en mi empresa, que me gusta ponerme a probar y hacer cosas, sí lo he hecho acá. No me parece que se comporte tan bien. Entonces, pues algo detecta, pero no es como que yo ponga las manos al fuego para la inspección en T, no me gusta tanto. Pasa lo mismo que estaba hablando ahorita, no hay claridad con el eco de fondo y con la onda lateral, y lo he modelado con el Beam Tool, y es que el cubrimiento no se da tan bien. O sea, esa geometría en la que se basa el TFD, de que tenemos una señal que llega de tiro directo, que es la onda lateral, y una señal que llega reflejada, que es el eco de fondo, ahí se pierde. Entonces, ya le he hecho como por probar y eso, medianamente algo detecta, pero no, digamos que no me convence tantísimo como para irme a inspeccionar soldaduras de campo. Lo he hecho, como les digo, con probetas en Inspection, he hecho pruebas acá y eso, pero nunca lo he hecho en campo para AWS. Siempre he tratado de cubrir eso con Face Array. Hay una aplicación muy buena que tiene ahorita el equipo Gecko y el Topaz y el Mantis, y es que uno le puede cargar esa geometría. Entonces eso sí lo he hecho así, con AWS, porque se facilita bastante. Le dice a uno las posiciones, posición 1, posición 2, posición 3, entonces le permite hacer un plan de escaneo como confiable y uno en cada posición sabe qué está viendo en la pantalla. Él hasta le muestra la ubicación del palpador y de la T, o la esquina. Entonces, en ese sentido, siempre he preferido como lo fácil. Entonces, que así tan sufrido no me gusta tanto porque tengo como demasiada desconfianza de lo... Sí, sobre todo del resultado. Como lo he probado, me parece como que no es tan confiable, tan fácil, ¿no? Sí, o sea, es importante ser consciente de las limitaciones que puede tener el método, bueno, alcance y limitaciones, y pues bueno, ese es el comentario, ¿no? Del Inge Carlos. Vamos con otro comentario. Bueno, es una pregunta que hace
el próximo ingeniero José Gustavo Hernández Chablé. Tengo el gusto de conocerlo y trabajé con él. Dice, ingeniero, ¿podría explicar cómo se leen las señales del equipo? Bueno, esto, lo que pasa es que él es, pues es beginner también, ¿no? Sí. Lleva relativamente poco en el tema de inspección, pero no sé si nos pudieras, pues quizá mostrar a lo mejor alguna pantalla de TFD para que nos muestres cómo es el tema de las señales, a lo mejor de forma muy somera. Voy a mirar si puedo encontrar una data acá. En un segundito. Claro. Vamos a ver la presentación esta. Aquí tengo una imagen. Vamos a ver esta imagen. Luis Fernández, inspección en PVC. Oh. Sí, bueno, ahorita regresamos a ese comentario, pero seguimos con el de Gustavo. Bueno, esta es una imagen típica de TFD. Entonces yo les decía, hay dos franjas, la franja longitudinal y la franja transversal. Normalmente vamos a trabajar es en la franja longitudinal y esta la utilizamos para confirmar. Yo en el curso les expliqué cómo se veía la transversal y tocaba con el Bin Tool hacer el modelamiento porque la divergencia es diferente con la franja longitudinal que con la franja transversal, entonces no es lo mismo, pero ahorita no puedo hacer todo eso porque me demoro mucho. Sí, claro. Solo les quiero decir, entonces en esta franja es donde está el espesor de la soldadura, como si abriéramos la soldadura por la mitad. Entonces, abriendo la soldadura por la mitad, las discontinuidades que están cerca de la raíz las vemos acá, en el volumen las vemos acá. Es que no se... No se ve el punto. No se alcanza a ver no. Ahí. Ya. Bueno, el problema fue mío. Le estaba diciendo que acá tenemos la raíz, acá tenemos el cap o refuerzo. Entonces, por lo menos esta es una discontinuidad cerca de la raíz. Esta es una cerca. Bueno, hay un tema que es la escala logarítmica y entonces algunas discontinuidades que parecieran estar cerca al refuerzo pueden ser que estén cerca de la mitad de la soldadura. Por lo menos esta puede estar en la mitad superior, pero no exactamente arriba. Y esta puede estar en toda la mitad de la soldadura. Esta que está acá. Esta que está acá está abierta a la superficie interna. Posiblemente es una grieta. Entonces, bueno, una de las cosas buenas que tiene el TFD es que el código ASME tiene una librería de imágenes, llamémoslo así, donde muestra cada imperfección, cómo se ve. Entonces, ese es un patrón de imágenes que es lo que uno quisiera tener en FaceArray, pero no existe. Bueno, el código lo tiene para FaceArray, pero es una mentira. No sería bueno confiarse en eso, porque uno se puede confundir. Pero para TFD sí puede ser una guía. Entonces yo les invito, los que quieran aprender un poquito más ya al nivel de detalle, bueno, lo uno que tomen los cursos aquí con nosotros, y lo otro, que si quieren investiguen en el código ASME, en la sección 5, artículo 4, que ahí hay bastante información detallada de esto que me pregunta. Déjenme mirar a ver si lo tengo acá y les muestro al menos dónde está. Ok. Acá saludos de Hernando Galvez. Hernando Galvez. Sí. Hernando Galvez. Esto es lo que les estaba diciendo hace un momentico. Ustedes pueden venir acá. Este es el apéndice no mandatorio N. Le miramos el título. Apéndice no mandatorio N. Interpretación del TFD. Entonces trae unas generalidades explicando qué es eso. Luego se viene imperfección por imperfección. A lo que estaba diciendo ahorita don Luis, aquí está enseñando cómo medir la longitud y cómo medir la altura de las discontinuidades. Luego se viene discontinuidad por discontinuidad. Entonces aquí explica qué discontinuidad es y cómo se ve. Qué discontinuidad es y cómo se ve. O sea, aquí está la soldadura. Y aquí, esto es lo que les acaba de decir hace un momento. Esta es una falta de penetración en una soldadura en X, en W, pero no aparece en toda la mitad, sino aparece un poco hacia arriba, porque la escala es logarítmica. ¿Sí? Entonces, tiene eso de bueno el código ASME, que tiene ese patrón de fotografías que nos puede, digamos, ya guiar. Servir como apoyo. Sí, señor. Y como de hecho, fíjate, bien.
Perdón que te interrumpa. Digo, ahorita estamos atendiendo las preguntas. Creo que esto ya más que ser webinars, como la vez pasada, ¿no? Que me tocó, a mí pues es más como una sesión de preguntas y respuestas. Pero también está interesante, o sea, es importante pues, estar con ustedes, digo, finalmente para Bueno, ahorita les comparto el motivo del webinar. Sí, sí, pero bueno, vamos, que ya aumentaron las preguntas de forma sustancial. ¿Sí? Dice, buenas noches, Ronald Pérez Jiménez. Buenas noches. Para acero al carbono de 1 pulgada de revestimiento interno o cladding de acero inoxidable, podemos usar TFD para localizar grietas en el AI desde la parte de AC. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir AC? AI. No sé. No, pregunte para mirar que nos expliquen. Sí. Ronald nos diga. Ok, ahorita que nos comente Ronald qué es AI y qué es AC. Ok, bueno. De todas maneras, le voy a adelantar una cosa. Ajá. Un moment, please. Ok. Ahorita que nos retroalimente de Ronald Pérez, desde espesores. Ronald Pérez, por acá está. Mira, esta es una inspección de TFD en cladding. Bueno, con un acero de carbono que tiene cladding. Entonces, aquí se alcanza a ver la señal del cladding, que es esto que está acá. Este es el eco de fondo. Resulta que cuando hay cladding o overlay, que es peor, entonces el phase array es una técnica que prácticamente no sirve. O sea, se inutiliza. Se atenúa tanto la señal o se dispersa tanto la señal que me funciona solo de tiro directo, pero por reflexión no se detecta casi nada. Y resulta que uno siempre hace los planes de escaneo basados en la reflexión de la señal. Entonces, en este caso, el TFD es una tecnología que trabaja de tiro directo, sobre todo de tiro directo. Entonces, digamos que por eso se deja afectar menos por ese tipo de configuración. O sea, en resumen, esto es muy bueno tanto para el cladding como para el overlay, que es la siguiente que viene acá. No, esta no es. Bueno, ahorita les muestro la del overlay. Miremos la siguiente pregunta. Ok, sí, José Pío de nuevo. Dice TFD por lo que expresó sería bueno para uniones de tubo a tubo, plancha a plancha. ¿Funcionaría igual para uniones con HDP? Claro que sí. Polietileno de alta densidad. Una de las aplicaciones más fuertes del TFD es la inspección de tuberías de polietileno de alta densidad, más conocidas como HDPE. Entonces, claro que sí. Se comporta inclusive mucho mejor que otras tecnologías como phase array o como convencional. Entonces, sí es muy bueno pensar en que se puede inspeccionar HDPE con TFD. Volvemos a lo mismo que he mencionado siempre y que seguiré diciendo. Lo que pasa es que hay que tener los elementos correctos para el HDPE. No podemos pretender con el kit de inspeccionar acero al carbono ir a inspeccionar HDPE porque no les funciona. Eso yo lo veo por todo lado todo el tiempo. Tanto con phase array como con TFD piensan que cambio de materiales como... Incluso hasta con ultrasonido convencional, ¿no? Sí, tampoco se puede. O sea, siempre la ley de Snell es un principio físico que hay que respetar porque el ángulo de refracción va a depender de las velocidades en los materiales. Entonces, en este caso, el HDPE tiene una velocidad diferente a la del acero. Entonces, se requiere una zapata especial para HDPE. Hay diferentes posibilidades. Entre las más populares es zapatas con columna de agua o zapatas de HDPE, del mismo material. Y también hay otros materiales, hay varios polímeros que se han inventado que me puede dar un ángulo de refracción que lo puedo utilizar para inspeccionar, pero no son todos. O sea, en resumen, si ustedes ven que van a inspeccionar, como decía Luis, PVC o HDPE con los mismos elementos que inspeccionamos el acero, ahí sí estamos mal. Ahí sí estamos totalmente equivocados. No va a funcionar. Ok. Bueno, regresamos con la pregunta de Ronald. Dice, buenas noches, para hacer el carbono de 1 pulgada de revestimiento interno o de cladding de acero inoxidable, ¿podemos usar TFD para localizar grietas en acero inoxidable desde la parte de acero al carbono? ¿A eso se refería con el AI y el AC? Así es, sí. ¿Ya la puso en alguna parte por ahí? Sí, ya la puso por acá abajo, sí.
Entonces ahora Sí, sí. ya la puse por acá abajo. ¿Cómo es? Ajá, aquí la pregunta es, ajá. La parte del acero al carbono. Sí, sí, sí puede funcionar. Es más o menos como el arreglo que tenía hace un momento. O sea, la pregunta que hacen es si yo puedo detectar grietas acá. Pues sí, sí se ve que puedo llegar a tener señal. Sí. Okay. Solo que el dimensionamiento es el que sería un poco complejo, porque normalmente uno calibra las velocidades en el acero de carbono y en el acero inoxidable cambia un poco, entonces se va a inducir un pequeño error. Pero si es por detectar, pues a nada es mejor tener una técnica que me detecte con fiabilidad. Entonces aquí yo puedo llegar a discernir si la grieta está solo en el cladding o si ya pasó al acero al carbono, ¿sí? Okay. O si puede ser que se haya generado solo en el acero al carbono sin afectar el cladding. Todo eso se podría ver aquí con el TFD. O cuando hay desprendimiento del cladding, también se puede ver acá, donde se interrumpió el cladding. Ok. Diego Valerio. Sí, Diego Valerio saluda. Luego Ronald Pérez dice, ¿desde qué espesores podemos utilizar la técnica de TFD sin la necesidad de preamplificadores? Ah, esa está buena, ¿no? Pues a mí me gusta siempre usarlo, siempre. Ajá. Pero si uno quisiera, puede no usarlo. El tema es la relación señal-ruido. O sea, si uno quiere ver una data bonita, una imagen bonita, es mejor usar siempre el preamplificador. O sea, no siempre se trata solo de poder penetrar más en un material atenuante, sino que los preamplificadores buenos tienen unos filtros electrónicos que mejoran la relación señal-ruido, el SNR. Pero digamos, si es por ponerle un número, pues póngale una pulgada, 25 milímetros, hasta 25 milímetros sin preamplificador. Pero yo preferiría usarlo siempre. Sí, que de hecho aquí viene otra pregunta relacionada de Alex. Dice, ¿qué tamaño de cable necesitaré para un preamplificador? Esa pregunta es bastante importante, muy importante, porque hay dos cables, el largo y el corto. El cable que sale del preamplificador al equipo puede tener 30 metros. Ese no importa. Pero el cable que sale del preamplificador al palpador tiene que ser lo más corto posible. Estamos hablando de 30 centímetros, en promedio 20. Son cables bastante pequeños. ¿Por qué? Porque si ese cable es largo, aumento yo el ruido del cable. No sirve para nada el preamplificador. Resulta que en ultrasonido, pues el cable da ruido. Y entonces el propósito del preamplificador es hacer que la señal que proviene del transductor sea más grande que el ruido del cable. Eso es lo que hace mejorar la relación señal-ruido. Pero si yo pongo un cable largo, pues amplifico o preamplifico el ruido de ese cable. Entonces, por eso son dos cables. El que va del preamplificador al equipo, que puede ser largo. Yo una vez usé uno de 50 metros en un tanque, ya que me acuerdo, funcionó perfectamente, pero el que va del preamplificador al palpador tiene que ser lo más corto posible, esa es la clave, de 30 a 50 centímetros. Excelente. Bueno, viene por aquí también Luis, es que ya me como que me brinqué aquí con las preguntas, ya me hice camotes. Espesores, Fabi, un saludo especial a una sección de preguntas y respuestas. Sí, pero ya todo el webinario se hizo sección de preguntas y respuestas. Sí, pues bueno, de hecho, vamos a No, pero todo bien. Sí. O sea, yo creo que para los conocedores del tema y de TFD, pues es algo que fabuloso, ¿no? Así es, poder disipar las preguntas que llegan a tener las dudas. Luego dice acá Hugo Vélez, ingeniero, ¿cuál será la frecuencia para HDP? Bueno, la frecuencia estándar, digámoslo así, es de 2.25 MHz. Es lo que a uno siempre le dicen HDP atenúa más que el acero. Necesitamos tener una frecuencia baja para que pueda penetrar. Pero yo les digo, yo lo he probado con 5 MHz y con 10 MHz con preamplificador y me ha funcionado en espesores como hasta de 50 milímetros. Lo único es que el preamplificador yo lo necesito mucho más en el HDP que en el acero. O sea, ahí sí lo necesito bastante, porque no voy a tener mucho ruido.
Ok, luego dice por acá, gracias Carlos, luego dice acá Luis Hernández, nuevamente, cuando inspeccioné HDPE, mejor aseguré el proceso, los extremos de los tubos se deforman y lo más grave que afecta a estas uniones es la unión fría. Sí, don Luis tiene mucha, pero mucha experiencia con HDPE, no solo en pruebas no destructivas, sino con pruebas mecánicas también destructivas. Él Sí, calificaba allá en Chile procedimientos de HDPE. Inclusive alguna sí, vez estuvimos charlando sobre el tándem y todas las técnicas que él sí. aplicaba con ultrasonido convencional. O sea, es una persona No, bastante conocedora del tema. y que es interesante porque el HDPE en buena parte de la industria del aceite y gas está, pues quizá no decir desplazando, pero sí está ganando mucho terreno respecto a las tuberías de acero al carbono, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver aquí en el sureste del país cómo ha entrado muy fuerte el tema, quizá no de transporte, pero sí en el tema de distribución de gas natural, sí ha entrado fuerte el tema de polietileno de alta densidad. Entonces, pues yo creo que también es parte de lo que está reluciendo ahorita en el Pero web. sabe que, Alonso, lo que pasa es que en países como Chile, Perú, lo utilizan mucho en la minería, porque Ok. esto puede transportar ácidos que manejan en minería sin que se deteriore. Pues se deteriora, pero por el desgaste, por abrasión, pero no tiene esa Ujú. corrosión que tienen los materiales de cero del carbono cuando son expuestos a ácidos. Entonces, por eso, digamos, en países que trabajan con minería son bastante usados del HDPE para transportar Ok. productos de la minería, inclusive el mismo material. Ok. Bueno, de hecho, a propósito de esta pregunta, comenta nuestro buen amigo Luis Hernández, dice Luisito, ¿cuál es la afectación de la temperatura en la inspección de HDP? Bueno, el HP normalmente es frío, o sea, casi no hay Ujú. servicios que sean calientes, porque ese es, digamos, ahí sí sería mejor trabajar con acero. Pero supongo que terminaron de hacerlo y está todavía caliente. Entonces, en ultrasonido siempre vamos a tener el mismo efecto. La velocidad Ok. del ultrasonido cambia con la temperatura y al cambiar la velocidad cambia el ángulo de refracción y eso induce errores en las medidas. Entonces, pues lo mejor es esperar que la temperatura siempre esté por debajo de 60 grados. Hay muchos autores que han desarrollado ecuaciones empíricas, o sea, con prueba y error, donde Ujú. relaciona cómo varía la velocidad con la temperatura. Luego cogen esa ecuación y la meten en la ley de Snell y dicen cómo varía el ángulo de refracción con la temperatura. Y luego uno lo puede llevar a una formulita de seno o coseno para mirar en cuánto varía la profundidad de una medición o la medición de una altura al variar la temperatura. ¿Sí? Son estudios que la gente hace para ir de desocupados, pero en la práctica lo mejor es pues esperar que se enfríe, sobre todo si es HDP. No lo veo como que en la operación esté tan caliente, más de 60 grados. Ok, excelente. Por último está Luis Fernández ya con la última pregunta. Dice por Vale. acá, dice aplicación de la técnica de TFD para inspeccionar metal base para analizar el HTHA, que es Sí, don Luis. Daño por hidrógeno a alta Ajá, temperatura. ajá, Entonces, bueno, antiguamente se utilizaban unas técnicas que era mirar el A-Scan en modo RF y miraban cómo se comportaba el ruido respecto a la señal de fondo. Había otra técnica que lo que utilizaba era la transformada rápida de Fourier, donde se veía la frecuencia y entonces miraban cómo varía la frecuencia. Pero hoy en día eso ya está mandado a recoger porque las últimas normas de API que estudian el HTHA dijeron que habían cuatro tecnologías que son las que tienen mayor probabilidad de detección para el HTHA. El TFD se considera una de las primeras que debemos usar como un screening inicial. O sea, cuando uno va a inspeccionar este mecanismo de daño es algo crítico y complicado, o sea, no es algo facilito de que voy así rapidito y le detecto, no. Hay toda una metodología que primero lleva a pasar un TFD para poder detectar unas zonas con el problema. También sugieren pasar un phase array, pero con unos traductores con unas configuraciones especiales, como frecuencias de 10 MHz, pitch de 0.3 o menores. También se sugiere hoy en día trabajar con TFM
para poder focalizar en esas zonas. TFM con un palpador dual linear array, o también con palpadores matriciales angulares. Y también hay otra técnica, la última, que la llaman Tula, que es un TFD con un ángulo bastante pequeño, digámoslo así, que lo integran en el mismo transductor. Entonces, esas son las 4 tecnologías que hoy en día son las usadas para la detección detección y valoración del daño por hidrógeno, siendo TFD una de las primeras que vamos a aplicar para poder hacer un screening inicial. Sí, entonces el TFD, uno va para eso. TFD siempre lo vamos a usar de alta frecuencia, entonces ahí eso me da mucha mejor probabilidad de detección. Todo esto ya ha sido comprobado con estudio y con probetas, o sea, no es solo carrera. Sí, no es que se lo saquen de la manga. Ok. Ay, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos con, no sé, las últimas 2, porque yo creo que ya no va a dar no sé si de tiempo de terminar de ver la presentación que tenías. De hecho, pues habíamos hecho. Igual ahí la estoy mostrando de a poquito. Voy a pasar 2 diapositivas solamente y ahorita seguimos con esa, ¿listo? Solo voy a pasar 2 diapositivas. Claro. Entonces, es para decirles que en los tanques de almacenamiento tenemos unos biseles tipo K, donde siempre vamos a requerir tener TFD para esa zona vertical. ¿Listo? Porque el Phase Array es una tecnología que no me refleja en la parte central, solo las esquinas me pueden reflejar. Entonces, cuando el bisel es en B, Phase Array es excelente, pero si yo tengo un bisel en K, o un bisel que sea así recto como el del HDPE o como el de los rieles de tren, un solo transductor en modo pulso eco no sería correcto para cubrir todo el volumen de la soldadura. Entonces, esa sería una de las aplicaciones fuertes del TFD. Y la otra, espesores altos. Cuando nosotros vamos a trabajar por encima de 50 milímetros, por encima de 25, el Phase Array ya se complica un poquito y la radiografía también se complica un poquito. Y a medida que yo aumento el espesor, se complica más. Con TFD, digamos que el código ASME es tan optimista que coloca en una tabla que podemos inspeccionar hasta 300 milímetros de espesor y da la metodología para hacerlo. Entonces es porque es una tecnología que tiene esa habilidad de poder trabajar con espesores muy grandes y con altísima probabilidad de detección. Con el Phase Array yo les he contado que si yo no puedo hacer la TCG, no puedo hacer la inspección. Entonces va a depender del número de pulsadores y los equipos serían costosos para cubrir espesores tan grandes. Con TFD, con un equipo que no es tan costoso, yo puedo llegar a inspeccionar espesores bastante altos. Bueno, muestra la siguiente pregunta, don. Qué pena que lo interrumpí. No, descuida, está bien. Dice, pues no, es un comentario nada más, una felicitación de parte de Patricio Hidalgo. Dice, felicitaciones, estimado ingeniero. No he tenido el gusto de conocerle directamente, pero sus conocimientos son un gran aporte para el área de ensayos no destructivos, especialmente en estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Patricio Hidalgo, desde Chile. Patricio, tienes mucha audiencia de Chile. Luego por acá, Mauricio Mendoza, ¿cuáles serían las aplicaciones de estas tecnologías para el acero de refuerzo en concreto hidráulico o acero recubierto con epóxicos? Esta pregunta está como complicada. A ver. Bueno, primero hay que entender que esto funciona bien, es en soldaduras que son a tope de penetración completa. Cuando yo me salgo de esa configuración, ya voy a la rama experimental. Entonces, una soldadura de refuerzo no me suena tanto. Sí, como lo que decía Luis hace un momento, ¿no? Sí, que la T o la K. No, yo, a pesar de que a mí me gusta mucho investigar, innovar, yo no le tengo tanta confianza, ni creo que uno deba forzar a que una técnica siempre vaya en todos los casos. Seguramente hay otras tecnologías mejores para otras aplicaciones, ¿sí? O sea, no tiene que ser TFD para todo, porque como es un webinar de TFD, entonces yo les voy a decir, no, sí, háganle a todo. No es cierto. Si es soldaduras o materiales a tope de penetración completa, sobre todo en espesores de 6 milímetros o mayor, yo pienso que puede funcionar bien. Pero en otros tipos de junta que no sean de penetración completa o que no sean a tope, pienso que no se va a dar bien. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Ok, pues bueno, esa fue la última pregunta. Vamos con algunas preguntas de las que ya teníamos preparadas. Yo creo que una importante
que vamos a hacer es, ¿cuáles son los desafíos más comunes? Digo, yo he sentido que ya has platicado un poquito de esto, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos comunes asociados con la técnica de TFD y cómo pueden superarse? O sea, está hablando del alcance, parte de lo que has estado comentando ahorita. Uno de los desafíos más importantes es la parte mecánica. O sea, esta tecnología, si la parte mecánica no está bien, va a funcionar bastante regular. Se les muestra aquí alguna data regular. Esas datas que están ahí no están tan buenas. Bueno, estas dos de arriba. Esta de abajo sí está buena. ¿Desde qué depende eso? Depende de la parte mecánica. Pues depende de la habilidad de los operadores, pero la parte mecánica es muy, pero muy importante. Entonces, ese es uno de los desafíos que yo pienso que hay con la tecnología. Afortunadamente, nosotros inmediatamente podemos ver cómo se está comportando y pues podemos tomar alguna acción. Podemos mejorar el escáner, cambiarlo, repetir el barrido, algo hay por hacer. A veces cuando uno trabaja con convencional o con Face Array, uno no es consciente de eso. Aquí tengo una presentación que encontré por ahí en YouTube de cómo hacen el ultrasonido convencional. Lo hacen ahí a las malas, pero entonces no hay una garantía de que esté cubriendo bien todo el volumen de la soldadura, que tenga un traslape adecuado. Con el TFD sí tenemos esa garantía de que si no es adecuado, lo sabemos inmediatamente. Pero uno de los desafíos es tener un buen escáner para poder tener un buen barrido, como este aquí de la parte de abajo. El otro desafío que hay son las zonas muertas. O sea, el TFD, decíamos que tiene unas zonas muertas, pero lo bueno es que se han inventado diferentes tipos de arreglo que pueden ser complementados o con ultrasonido convencional o con Face Array para poder cubrir esas zonas muertas. Antes de que se inventara el Face Array, ya existía el TFD con este arreglo multipalpador, que está aquí en la derecha, para poder cubrir las zonas muertas. Y el caso código 2235-9 que les he hablado por ahí a raticos, él contempla ese tipo de arreglo. Entonces, digamos que ese desafío que hay de cubrir esas zonas muertas se puede hacer de esa manera, o con ultrasonido convencional o con Face Array. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá viene una más, dice Hugo Vélez, Mauricio Mendoza, ya, Hugo Vélez, dice por acá, ingeniero, ¿cómo es su criterio comparando TFD en relación con TFM, que también sirve para dimensionamiento de discontinuidades verticales planares? Está muy buena esa pregunta. A ver, ¿qué le digo? Es está que agarrando aire. Mira, ambas son dos tecnologías que me gustan. Si yo pudiera hacer TFM, pero con un equipo como el Gecko 64 o el Topaz 64, yo le diría el TFM, porque se hace algo real. ¿Por qué me refiero a real o irreal? Porque es que a veces el TFM se vuelve tan lento que no es práctico hacerlo. Ese TFM que me va a servir para detectar discontinuidades verticales es un arreglo en tándem. Tiene que hacer un arreglo en tándem. Y a él le puede costar demasiado hacer ese arreglo. Ese arreglo se llama 3T o 5T. En realidad hay que trabajar los dos para cubrir todo el espesor. Pero son los arreglos más complicados. Y si yo no tengo un equipo con buen hardware, que en realidad son los más caros, entonces no se comporta tan bien. Yo necesito tener un buen equipo que me responda con 3T y 5T y pueda hacer un barrido mínimo de unos 50 milímetros por segundo en adquisición de datos. Si no puedo hacer eso, yo con cualquier equipo de TFD, el más barato que haya, ya puedo cumplir ese requisito. Entonces, no voy a tener esa imagen tan wow que me da el TFM, porque es espectacular ver una línea vertical, pero medianamente lo podemos llegar a entender y comprender de que está roto en todo el espesor y me sale más barato y más rápido. Yo con un TFD puedo andar a 100 milímetros por segundo o 200 milímetros por segundo. Dependiendo del equipo, puedo mover el escáner a 500 milímetros por segundo sin que pierda datos, porque es que lleva un solo canal, una sola ley focal, mientras que el TFM tiene que hacer muchos cálculos matemáticos por cada corte que me muestra, entonces por eso le cuesta tanto. Entonces, por eso la respuesta es depende. Si tuviera un equipo que sea rápido, pues TFM me gusta más.
Pero si no, si vamos a luchar con un equipo lento, me parece que TFD puede ser más real en campo, porque es que en campo no solo es que sea maravilloso la tecnología, sino que uno lo puede hacer en el tiempo correcto. Ok. Excelente, bueno, por acá saluda o se despide, no sé, el ingeniero José Pío, un abrazo. Y ya pues prácticamente pues yo creo que la última pregunta, o de las últimas preguntas, dice acá, buenas noches, ingeniero Carlos, con TFD podemos reemplazar ampliamente la técnica de radiografía. Esa es una pregunta, es como siempre ha habido el tema de ultrasonido versus radiografía, ¿no? Entonces, sí, yo siempre se la respondo de la misma manera. O sea, no se trata de que uno quiera o no quiera, sino qué dicen los códigos. Entonces, por lo menos el código ASME fue uno de los primeros que sacó ese lenguaje de hacer ese reemplazo de la radiografía por el ultrasonido, pero por un tema de diseño. Yo les hablaba por allá del caso código 2235-9 que permitieron hacer ultrasonido haciendo que la eficiencia de la junta sea 1. La eficiencia de la junta es un factor que me afecta al espesor de pared. Entonces, por ahí es que va la cosa. Yo sé que uno quisiera como meterla, ¿no? Que esta detecta más o no detecta más. No, en realidad uno tendría que mirar cada código en particular y con base en eso, pues mirar si tiene aplicabilidad o no. Pero si nos enfocáramos en algún código como código ASME, pues él sí tiene un título que dice así, cambio de radiografía por ultrasonido. Sí. Entonces, para recipientes a presión existe esa opción, hay que cumplir una metodología. O sea, solo TFD no sirve. Solo TFD para la mayoría de códigos de inspección de soldadura considera que es incompleto por lo que tiene zonas muertas. Entonces, como mínimo hay que complementarlo con esto que tenemos aquí, que es TFD y ultrasonido convencional, o TFD y phase array. Pero digamos que sí se podría hacer ese cambio siempre y cuando la configuración de la junta lo permita, que era lo que estaba hablando hace un momento. Si no es a tope de penetración completa, hágale radiografía mejor o hágale otra cosa. Ok. Y bueno, bueno, casi para cerrar, ¿no? Dice aquí, ¿qué tendencias y avances? Esa es una pregunta de las que teníamos reservadas. Dice, ¿qué tendencias y avances recientes hay en el campo de ultrasonido con TFD? Bueno, TFD es una tecnología. Mira que TFD es una tecnología que han dejado estancada. O sea, no la han cambiado. Para mí, pues no entiendo la razón, porque me parece excelente, pero a lo que sí le metieron mano ahorita fue al TFM. TFM tiene una modalidad que es similar a hacer TFD. Se llama Pitch and Catch Face to Face, que son dos traductores enfrentados que trabajan lo mismo, de tiro directo, y trabajan por reflexión. Entonces se tiene una señal similar a la del TFD, con la ventaja de que yo puedo tener la ubicación en el sentido de índice de las discontinuidades. Entonces es como si fuera un TFD, pero que me permite ubicar las discontinuidades en la soldadura. Entonces, lo malo es que va a ser bastante costoso, porque son los equipos más avanzados los que tienen eso, pero digamos existe. Hacia allá llevaron la evolución del TFD, hacia aplicarlo desde TFM con dos traductores, uno en modo transmisor, otro en modo receptor, similar al TFD, y me hace una gráfica con colores donde me ubica las discontinuidades no solo en el espesor, sino respecto al centro de la soldadura, que es una de las desventajas que tiene el TFD. Entonces por ahí va el agua del molino, como decimos acá en Colombia. Sí, por ahí va la cosa. Sí, bueno, por último, compartir. Voy a compartir pantalla, que es una imagen que nos acaba de mandar Fabi. Que bueno, ahora sí, no, es así como el meme, ¿no? Ahora sí te mentí, no traigo Netflix, no tengo Netflix. Bueno, pues esta ronda de webinars que hemos estado realizando con mucho gusto para ustedes, pues también es parte de una promoción que está realizando tanto para Colombia como para México, en este caso de nuestra sede en Villahermosa, para el curso de TFD, que ojalá que les interese. Y por aquí me está compartiendo esta imagen promocional, esta Fabi, respecto a eso, y menciona que quien participó hoy en el webinar va a tener un descuento por ahí especial para el tema del curso que tenemos en Villahermosa programado próximamente. Que
bueno, eso sería básicamente el aviso dominical, ¿no? El tema de la capacitación con el ingeniero Carlitos y que, bueno, pues ojalá se puedan integrar al mismo. De hecho, estamos en la vez pasada, el año pasado que tuvimos el curso, pues la verdad tuvimos pues, casa llena. Llegaron, yo creo que éramos como 8 participantes. Se puso muy bueno y de hecho, una ventaja es que en este curso, pues normalmente entran técnicos muy experimentados y realmente fue un curso bastante nutritivo. Entonces, sí. Así es, digo, no sé si vayas a agregar algo más, Carlitos. No, agradecerles a todos por su participación. La idea era poder compartir un poquito del conocimiento con todos ustedes. Un rato bastante ameno y pues, nos vemos en el próximo webinar. Sí, pues de hecho, yo creo que el webinar, ese es el objetivo, ¿no? Es compartir información, charlar. Realmente un webinar de esta naturaleza, pues no sustituye para nada una capacitación, pero por eso lo estamos invitando para que se puedan unir a esta campaña de promoción de TFD en México, que si bien es cierto, ya existe, hay quien imparte esta metodología o esta técnica. Yo creo que algo que es bien importante y muy valioso destacar es, pues, tu experiencia, Carlos. Tienes aquí más o menos unos 24 años en el tema de ultrasonido, pruebas no destructivas, y la verdad es que sabes muchísimas cosas. Eres una de las personas más brillantes que me ha tocado conocer. Y no lo digo porque solamente por adularte, sino es verdad, y quien te conoce y quien está aquí en el público, pues sabe que es cierto, ¿no? Entonces, realmente se aprende bastante en esos cursos. Pues bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por su atención. De hecho, me faltaron yo creo que algunos saludos ya para salir. De hecho, hay más preguntas, pero pues ya no nos va a dar tanto tiempo. Para la próxima podemos coordinar otro, ¿no? Que ya, más que anunciarlo como webinar, pues yo creo que lo vamos a anunciar más como esta sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Un conversatorio o algo por el estilo. Por aquí se despiden también Pablo Rodríguez, René Reyes, que tuvimos la oportunidad de conocerlo allá en la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Alex también se despide. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. No se olviden de compartir el próximo webinar para que más personas participen, de seguirnos en nuestras redes sociales. Con todo eso también nos apoyan. Sí, así es. También por aquí se despide Luisito González, Andrea, bueno, y también saludos desde Perú, bueno, desde Chile. Tuvimos una audiencia muy internacional, ¿no? muy LATAM. Es que bueno que se pudieron integrar. Bueno, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y pues bueno, les dejamos por ahí el contacto. De hecho, pues quienes están aquí agregados al webinar es porque ya conocen nuestras redes sociales, tanto de Carlitos, de Integrity Entity, que es su compañía, de Piensa, que estamos aquí en México. Pues bueno, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias, chao, hasta luego. TTC Technical Training Center, Centro de Entrenamiento de Integrity and NDT Solutions. Saludos desde Perú, bueno, desde Chile. Tuvimos una audiencia muy internacional, ¿no? muy LATAM. Es que bueno que se pudieron integrar. Bueno, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y pues bueno, les dejamos por ahí el contacto.